Por tanto, ya que no podemos decir eso a través de la prensa porque dice que estamos lejos, y ya que los partidos nacionales están entretenidos en cosas muy importantes, no digo que no, de cada país, a veces tan importantes como discutir quién va en coche oficial o quién va en avión, que sin duda es muy importante, pero afecta poco a la vida de los ciudadanos, pues por lo menos en estas ocasiones que tenemos podamos debatir un poco sobre qué estamos haciendo y que me podáis pedir cuentas, porque queráis o no queráis, me hayáis votado o no, yo os represento allí y hago cosas que os afectan a vosotros. Y con un solo apretón de voto decido, por ejemplo, la semana pasada, pues si la industria española tiene 2 años para adaptarse a las emisiones de la atmósfera o tiene 6. Y de tener 2 a tener 6, pues algunas industrias pueden continuar o pueden cerrar. Y es solamente que un diputado, digo uno porque la votación a una enmienda que yo pedí la prórroga se ganó por un voto simpático de un diputado italiano que es amigo mío y que después de haber votado que no, mientras la luz roja estaba encendida que era que no, le pedí por favor que votara que sí porque era mi enmienda, cambió el dedo, apretó que sí y ganamos la enmienda por un voto. Por ese voto no cierran algunas industrias en España en los próximos años. Y en cambio aquí dicen que está lejos. Bueno, pues bien. Bien, pero dejado claro el marco en el que quiero que tengamos esta relación, esta interrelación para solamente ilustraros y que veáis lo importante que es, os digo que el tratado, la Unión Europea siempre se ha preocupado de la formación profesional y le ha dado la importancia que tenía. Otra cosa es cómo se ha visto desde las propias sociedades, porque en el tratado constitutivo, el primero, no el tratado de Lisboa, acordaros de esto porque os afecta, solo como que os acordéis, el tratado constitutivo de la Unión Europea tiene un artículo que se llama el 150, que es vuestro artículo, el 150 del tratado constitutivo, da igual que no os acordéis de más, pero eso os afecta porque dice, la Unión Europea llevará a cabo una política de formación profesional que refuerce y complete las acciones de los Estados miembros, respetando plenamente la responsabilidad de estos con respecto al contenido y a la organización de lo que es la formación. O sea, respetando eso, pero ya decían en aquel tiempo, no hablo de Lisboa, hablo del primer tratado que tuvimos, ya estaban diciendo, hemos de complementar esa acción porque para el mundo coordinado que queremos, en el que se nos viene encima una globalización económica y un avance tecnológico impresionante, o completamos y reforzamos, o tendremos gente que no pueda trabajar más que en su barrio. Eso ya lo estaban diciendo aquellos hombres de gran pensar en aquel momento. En el año 2000, lo que llamaban la estrategia de Lisboa, se plantea que queremos alcanzar la economía del conocimiento más competitiva y la más dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible, con más y mejores puestos de trabajo, con más cohesión social, y para eso hemos de formar a la gente en saber trabajar. Este tratado de Lisboa, del que muchas cosas nos han cumplido, que basaba hacia una estrategia, o sea, esa agenda de Lisboa, que no tiene que ver con el tratado se aprobó después, era en el año 2000, y trazaba una estrategia para la competitividad y el empleo en toda Europa hasta el año 2010. En aquel momento no estaban pensando que alguien haría quebrar varios bancos en Estados Unidos y en otras partes del mundo, que la economía se nos iría abajo. No lo podían pensar seguramente. Pero ellos habían planteado ya, lo que nos importa es quedarnos con la idea de que ya planteaban que la formación profesional era el motor de la economía de esa unión que queríamos hacer. Y para eso tenían que plantearse estrategias que supusieran coordinación, homologación y rapidez en que la enseñanza que se estuviera planteando fuera válida en todos los estados. Todo lo que hacemos en Europa tiende a homologar, desde la formación profesional hasta el derecho penal, tiende a un trabajo muy costoso porque los estados tampoco se dejan que desde fuera alguien les diga cómo van a hacer las cosas. Y a pesar de que rige el principio de subsidiariedad, es decir, que lo que se coordina desde arriba no impide que cada uno tenga una serie de competencias que pueda aplicar de acuerdo con su realidad, la batalla permanente es por tener leyes únicas, uniformidad y homologación. Bueno, eso se fue planteando en esa estrategia de Lisboa, y se decía que la educación y la formación profesional europeas tienen que ser un referente mundial en 2010. Yo no sé si lo somos o no lo somos en 2010, pero se planteaba que tendríamos que serlo en toda Europa. Eso los profesores lo sabrán mejor que lo sé yo, que no pertenezco al campo de la educación. Se decía que había que introducir instrumentos para asegurar transparencia de títulos y calificaciones, es decir, teníamos que tener muy claro qué títulos se daba, cómo se calificaba, para que la forma de calificar no fuera distinta en Francia que en España o en Italia, y ahora en Rumanía o Hungría, con lo que eso supone, o dentro de un año y medio en Croacia, con lo que tenemos muy poco en común. Y para plantearse todo eso, que veían que costaba bastante, aparece lo que para vosotros es vuestro Bolonia. Vosotros tenéis un Bolonia, que es la Declaración de Copenhague, que es la que ya dice, viene del 30 de noviembre de 2002, y la que dice que la formación profesional tiene que incluir estrategias de aprendizaje permanente,
que no basta con tener una serie de tratamientos de cómo se forma para algunas cosas, sino que la formación tiene que ser permanente y continua, porque se dan cuenta que en los 3 o 4 años desde que empiezan a plantar la estrategia de Lisboa, en esos pocos años se les van de las manos las nuevas demandas del mercado laboral. Es decir, si se nos van de las manos en este poco tiempo, si de 1 año a 3 después hay un avance tecnológico, que lo que estamos enseñando a la gente a dibujar con cartabón, y resulta que en 2 años tenemos que enseñar la carrera también informática para dibujar con informática, la conclusión es que tienen que estar permanentemente avanzando, hay que fomentar ese tipo de innovación permanente y hay que introducir la innovación a la educación profesional y, por tanto, hemos de plantearnos vías de financiación. Y la línea de financiación que se plantea es el programa Leonardo da Vinci, no sé si os han hablado de él o no, que lo que hace es intentar aportar a los estados fondos para que aquella implementación que supone la coordinación en todos los estados y la innovación tecnológica tenga financiación y pueda garantizar también la movilidad. La movilidad en otro tipo de becas, como los Erasmus y tal, ha sido bastante más rápida. Yo creo, y me corregís luego vosotros, que en la formación profesional la movilidad está costando bastante más. La movilidad me refiero entre estados, quizá por la peculiaridad que tiene ese tipo de formación. Pero en concreto el programa Leonardo da Vinci planteó para el año 2009 y 2010 19.200 millones de euros en toda la Unión para plantearse todos los aspectos de calidad, de homologación, de innovación y de movilidad que se pudieran plantear de manera que los alumnos de formación profesional no estuvieran en desigualdad de condiciones con el resto de alumnos. En suma, el planteamiento de la Unión Europea en este momento es conseguir un modelo que, respetando la política de cada Estado para organizar, también oriente esa organización hacia un camino común que no sea tremendamente diferente, que la diferencia que tenga es que si en un país por su estructura industrial requiere un tipo de formación y en otro por su estructura económica requiere otra, sean esas las diferencias, pero que las formas de calificar, las formas de homologar títulos, las formas de dar salida a esas profesiones en cada uno de los casos sean iguales para todos, para que cuando se plantee la movilidad que se ha de plantear, porque yo digo que uno tiene que trabajar donde esté el trabajo. Aquella idea que teníamos también muy propia de mi juventud, de que uno aspiraba a trabajar en la fábrica que trabajaba su padre en el pueblo, o a heredar el comercio de su padre. No digo que haya que desaparecer, digo que ya no es posible con aquel planteamiento íntegro que se tenía. Uno tiene que plantearse ampliar los conocimientos sabiendo que tiene un territorio que le es común, en el que la mayoría de ese territorio se paga por la misma moneda, en el que si uno puede aprender alguna lengua más o una sola lengua, desgraciadamente, lo digo, desgraciadamente a veces porque, por ejemplo, a los propios diputados nos pasa que si no hablamos inglés tenemos severos problemas. En un pleno o en una comisión hay traducción. Todo lo que hacemos cada día se traduce a 23 idiomas con 1.500 traductores. Imaginad lo que nos supone. Entonces ahí no hay ningún problema. Pero fuera de esas horas hay que reunirse con otros diputados de otros países, hay que hablar con funcionarios de la casa, en el que uno o habla inglés, allí con inglés y francés eres el rey del mambo, te entiendes con todo el mundo, pero al menos habla inglés o no puede desenvolverse en la realidad y la actitud de su trabajo. Al final, cuando alguna gente está haciendo una especialidad en formación profesional y alguno decide hablar idiomas, hay gente que todavía dice, ese tiempo que lo dedica a aprender lo suyo. Es que lo suyo no solamente es ser un buen mecánico, lo suyo es ser un buen mecánico que, si es posible, sepa explicar lo que hace a un cliente que habla tu idioma, que sepa tener compañeros de trabajo con los que entenderse en otras lenguas y, por tanto, cualquier educación transversal que adquiera de idiomas o de conocimientos de sociología, de lo que sea, con actividades como esta, todo le va a implementar su propio trabajo y le va a dar más salidas. Bueno, pues esa es la idea global final de Europa, que un formado en estas escuelas pueda trabajar en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en Rumanía, en Bulgaria o en cualquiera de los países de la Unión. Porque si somos una unión, lo somos para todos o no lo somos. Y ese es uno de los quiz y enlazo ya de los quiz de la cuestión del trabajo actual, además de legislar sobre materias como esta que tiene la Unión. ¿Por qué pasa todo esto de querer homologar esto y el resto de las vidas? Pues pasa porque Europa como territorio se ha construido a base de guerras permanentemente. Fijaros que cuando me dicen lo más importante de la Unión Europea son las carreteras que ha pagado a España, muchas de las carreteras por las que vais, aunque no lo sabéis, las han pagado otros países desde nuestro ingreso, porque éramos pobres. Se entendía que éramos más pobres que los demás en el año 86. Ahora, aunque parezca mentira, somos ricos. No notamos mucho en nuestro cuerpo, pero somos ricos. Es decir, vamos a ser, dentro de un año y pico, el país con más kilómetros de autopista y más kilómetros de vía férrea de AVE de Europa.